Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con el avance del curso de inteligencia artificial. En la clase pasada, perdón, vimos diferentes tipos de aprendizaje, ¿no?, dentro del tema de reconocimiento de patrones. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el desarrollo del primer tema relacionado con aprendizaje supervisado, que es el tema de regresión. Bueno, de modo general, la regresión es una técnica estadística que es muy utilizada en diferentes campos. Y de modo general lo que podemos decir es que este proceso nos permite encontrar una función que describe con la mayor precisión posible un conjunto de puntos, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que obtenemos de alguna manera un conjunto de observaciones sobre algún fenómeno que querramos describir, y de lo que trata básicamente la regresión es poder encontrar una función que sea capaz de describir cómo son estos puntos para que luego se pueda utilizar para realizar predicciones. Ok, en un momento veremos a qué se refiere. Entonces, en el campo de la estadística se dice que es usada para aproximar la relación de dependencia entre una variable dependiente de tipo continua y un conjunto de variables independientes que también sean continuas. Si lo vemos de un modo más práctico, porque es una definición formal, por ejemplo, en el campo de la informática, en el campo de la economía o la ingeniería, es utilizada para predecir el comportamiento de un fenómeno a partir de observaciones tomadas, que lo que vendría a ser información histórica. ¿Ok? Entonces, se dice que es aprendizaje supervisado porque conocemos los valores que vamos a predecir y usamos esta información para ajustar el modelo de regresión. ¿Ok? Entonces vemos que hay diferentes variaciones de este modelo según diversos aspectos, como por ejemplo, dependiendo de la cantidad de variables independientes, tenemos el modelo de regresión simple o múltiple. Dependiendo de la complejidad de la función que describe los datos, tenemos regresión lineal, polinómica, logística, etcétera. Pero bueno, para poder entender mejor el concepto de lo que es la regresión, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Que sería en este caso la predicción del valor de una casa. Entonces supongamos que tenemos una casa que queremos vender, pero no conocemos el valor exacto de la casa, ¿no? Entonces, porque nunca estaba a la venta, por ejemplo. Entonces, una alternativa que podemos tener es utilizar información histórica de ventas realizadas cercanas a esta casa con características similares, y en base a estas características podemos determinar cuál debería ser el costo de nuestra casa. Entonces, en este caso, decimos que la variable dependiente vendría a ser el valor de la casa. Y se denomina dependiente porque justamente está relacionada y depende del valor de las otras variables que son las independientes. Entonces, si por ejemplo consideramos en las variables independientes el área del terreno, área construida, número de habitaciones y número de baños, quiere decir que nosotros queremos intentar establecer una relación entre estos atributos, que son estos cuatro mencionados hace un momento, y cómo determinan estos atributos el valor de una casa. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener observaciones o puntos que vendrían a ser casas vendidas en lugares cercanos, y luego podemos graficarlas, ¿no? Para hacer el ejemplo más sencillo, vamos a trabajar solamente con una de las características para poder mostrar cómo sería, ¿no? Si por ejemplo solamente utilizaríamos el tamaño de la casa para predecir su precio, entonces lo que podríamos hacer sería, en el ejemplo que vemos acá, obtener una cantidad de puntos, que son los que están representados acá, de diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, este punto de acá quiere decir que para una casa que mide aproximadamente 500 metros cuadrados, el valor de la casa en miles de dólares sería $100.000. Luego vamos a otra observación, por ejemplo, una casa un poquito más grande, de 520 metros cuadrados. Su precio en dólares es $180.000. Una casa del mismo tamaño vale un poco más, $220.000. Una casa de 800 metros cuadrados vale casi igual que la otra casa. Una casa de 1000 metros cuadrados vale $300.000. Y así por el estilo, hasta llegar a una casa de 2200 metros cuadrados aproximadamente, que tiene un valor de $300.000, ¿no? Pero acá, si nos damos cuenta, en realidad no depende únicamente del tamaño, porque si es que fuera solamente el tamaño, entonces mientras más grande sea la casa, más costaría simplemente, pero no se cumple en todos los casos. Vemos algunos casos en los que tienen la misma dimensión, pero tiene un valor distinto. O en algunos casos tiene una dimensión bastante grande y vale menos que una que es más pequeña. ¿Ok? Entonces, esto nos indica que en este caso particular,
deberíamos considerar más variables, ¿no? Por ejemplo, de repente esta casa que es más pequeña que este último punto de acá, pero que vale más, es porque de repente es más lujosa, tiene más comodidades, tiene más habitaciones, más baños, perdón, etcétera, ¿no? Pero bueno, en todo caso, si consideramos solamente ese valor, eh, la pregunta que nos haríamos naturalmente sería ¿cómo podemos predecir? ¿No? Entonces la idea es de que yo pueda encontrar una curva que puede ser una recta, como vemos acá de color azul, o acá al lado una curva que pueda describir el comportamiento de los puntos. Es decir, en este caso, ¿no? Más o menos la relación sería que mientras más grande es la casa, más cuesta, más vale. Pero vemos que no necesariamente se cumple. Entonces, si fuéramos a trabajar con una recta para generalizar este comportamiento, veríamos que la mejor recta posiblemente sea esta que está acá que está dibujada. Pero obviamente hay algunos valores que están por encima o por debajo de esa recta, es decir, que no los aproxima exactamente. Entonces esto quiere decir que nos va a dar algún tipo de error, de todos modos. Pero si, por ejemplo, consideramos ya no una recta, sino consideramos una curva, porque al ver los puntos, ¿no? Que también es algo importante, si yo puedo graficar estos puntos, me puedo dar cuenta que en realidad no es una recta la que mejor los describe, sino debería ser una curva, o sea, una función con un cierto grado de curvatura. En este caso, si es que medimos o simplemente observamos la calidad de que también se describe los datos, el de la derecha logra encajar mucho mejor los datos en comparación con el de la izquierda. Entonces, lo que podemos presumir es que en este caso hipotético, la regresión realizada por esta curva de la derecha es de mejor calidad que la regresión realizada por esta de acá. Sí, pero de modo general, ¿para qué hacemos esto de acá? Para que luego si yo tengo, por ejemplo, un punto nuevo, que no es uno de estos puntos que están acá, que han sido usados para entrenar esta curva, si por ejemplo apareciera un punto nuevo acá, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, imagínense si yo tuviera acá, vamos a graficar un punto nuevo acá, ¿ok? Vamos a colocar otro color, vamos a colocarle un punto de color magenta, ¿ok? Si por ejemplo yo tuviera una observación nueva, que es una casa que mide 600 metros cuadrados, que más o menos viene por acá. Entonces si yo tuviera un punto por acá que es 600, yo veo que más o menos me daría en esta parte de la curva. Entonces, el detalle es que yo no conozco cuál es el precio de esa casa. Pero si yo utilizo esta curva que acabo de obtener con la regresión, yo podría decir que esa casa vale aproximadamente $200.000, ¿no? Que es el punto en el que cruza con esta curva, según el modelo de regresión. Entonces, en este caso, probablemente sea una buena decisión venderla en ese precio. Ahora, si vemos en este modelo, y yo digo la casa de 600 metros cuadrados que más o menos estaría por acá, y yo intento predecir con el valor de esta recta, me daría un valor un poco más bajo, que sería aproximadamente $150.000. Entonces, en este caso específicamente podemos observar dos resultados distintos porque se han utilizado dos curvas distintas. Sí, pero lo importante es que nos demos cuenta de la aplicación que puede tener esta técnica, ¿no? Que yo obtengo esta curva, y con esta curva yo puedo generalizar. Ahora, esta curva es representada con funciones matemáticas, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a la parte técnica y la parte formal, vamos a hacer una pequeña descripción de cómo hacemos regresión, es decir, cómo sería el proceso de hacer la regresión. Entonces, se puede resumir en este conjunto de pasos. Lo primero que hacemos sería obtener puntos de entrenamiento, ¿no? Es decir, buscar las características o variables independientes de casas que fueron vendidas en el mismo vecindario y el costo al que se vendieron, ¿no? Entonces, en este caso, las características son las variables independientes que como vimos acá atrás podrían ser el área del terreno, el área construida, el número de habitaciones y el número de baños. Y el costo al que se vendió vendría a ser la variable dependiente, ¿no? Entonces yo obtengo la mayor cantidad de puntos para poder hacer lo que estamos viendo acá. Eh, como yo conozco ese valor, entonces justamente por eso es que se le conoce como aprendizaje supervisado. Luego, la idea es que yo pueda graficar los puntos en un plano cartesiano. ¿Para qué? Para que yo pueda observar la distribución aproximada que siguen los puntos para poder elegir el tipo de regresión más adecuado. ¿Sí? Como vamos a ver más adelante, hay diferentes tipos de regresión. En el caso específico de acá, esta curva azul es una regresión lineal,
mientras que esta curva verde es una regresión no lineal o polinómica. Entonces, después de haber observado acá específicamente en este ejemplo, me puedo dar cuenta que sí, realmente la distribución polinomial me da mejores resultados que una distribución lineal. ¿Ok? Entonces, pero ¿cuál es el detalle justamente que vimos también acá? En este caso estamos hablando de cuatro variables independientes. ¿Y cómo podría representar en un plano cartesiano con cuatro dimensiones? No se podría. Entonces, el ejemplo de acá lo puse con una sola variable justamente para poder representarlo. Ahí es donde viene siempre un problema en el caso de la regresión, porque al no poder graficar los datos, yo no puedo de manera intuitiva decir cuál es el modelo que sigue o cuál es la distribución que sigue. Entonces, aquí en este punto es donde deben utilizarse técnicas para reducir la dimensión, ¿no? Que era lo que hablábamos la semana pasada, que son técnicas generales que me permiten convertir una serie de puntos que están representados en 4, 5 o n dimensiones, convertirlos a una representación que puede ser representada en dos dimensiones. Ok, entonces en este punto es una transformación, va a ser una aproximación de la distribución, pero lo importante es que yo voy a poder visualizar esa información y yo voy a poder darme cuenta si es que los puntos siguen una distribución lineal, una distribución polinómica o algún otro tipo de distribución específica. Ok, entonces una vez que hemos hecho esa observación, ya podemos determinar que el modelo que es, en este caso dijimos que era polinomial, entonces yo tengo que encontrar una recta eh, o en el caso de dos dimensiones, un plano en el caso de tres dimensiones, o un hiperplano de modo general en más de tres dimensiones, que sea capaz de describir esos datos, ¿no? De encajarlos correctamente. Ahora la pregunta es, ¿cómo encontramos el hiperplano más adecuado? ¿Cierto? Porque si nos ponemos a ver acá, así como yo tengo esta curva que más o menos encaja bien a los puntos, podría haber sido otra curva con una pequeña variación, ¿no? Por ejemplo, si es que vemos en ese ejemplo, vamos a utilizar el color cian. Si en lugar de hacer esa curva, yo hubiera definido una curva que pase, por ejemplo, por acá más arriba, y luego por acá abajo, y luego por acá, esa curva es una curva completamente distinta con otros parámetros. Inclusive en este caso ya no tiene solamente un grado o sea, un polinomio de grado 2, sino probablemente sea grado 3 o grado 4 porque tiene más curvaturas. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo encontrar cuál es el polinomio más adecuado? O es más, en el caso más simple, si yo fuera a utilizar un modelo lineal, una recta, ¿cómo sé que esta recta que está acá graficada es la mejor de todas las rectas? ¿Por qué no, por ejemplo, se utilizó una recta, eh, en lugar de que sea así, una recta que cruza por acá, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que sea una recta. ¿O por qué no una recta que sea así? O una que sea así. Entonces, si nos ponemos a dibujar, vamos a ver que existen una infinidad de alternativas. En realidad es un conjunto infinito de rectas que pueden pasar por esos puntos. ¿Sí? Pero la idea es que yo pueda encontrar cuál es el conjunto, cuál es el hiperplano óptimo. ¿Ok? Que para eso vamos a ver que hay diferentes alternativas. Y por otro lado, este hiperplano puede seguir una distribución lineal, que sería regresión lineal, o no lineal, que sería una regresión no lineal o polinómica. ¿Ok? Entonces, más o menos ese es el proceso. Quería primero explicar eso y para poder dejar claro también las aplicaciones de la regresión. Ahora, si vemos algunos ejemplos, tenemos, básicamente lo he clasificado en cuatro tipos de regresión, aunque existen más. Pero de modo general, podríamos ver el primer ejemplo de acá es en dos dimensiones y el de acá abajo es en tres dimensiones. Entonces, al ser en dos dimensiones quiere decir que es una variable independiente, que sería la de acá abajo, y la de acá arriba es la variable dependiente, ¿no? En el ejemplo de la casa sería que el tamaño de la casa, y según el tamaño de la casa, hacia acá arriba tengo su precio. El de acá también, el tamaño de la casa, y hacia acá arriba tendría el precio de la casa. Entonces, cuando yo estoy trabajando solo con una variable independiente, el modelo toma el nombre de regresión simple. Y cuando estamos hablando de más de dos variables, que sería el caso de acá abajo, el modelo toma el nombre de regresión múltiple. ¿Ok? Y en este caso estamos trabajando con tres, es decir, yo tengo, bueno, tres dimensiones. Entonces quiere decir que yo tengo dos variables que son las predictoras, estas dos de acá, y la que va hacia arriba en el eje Z es la variable a predecir.
Ok, entonces si hablamos de dos o más dimensiones, el nombre que recibe es regresión múltiple. Y dentro de estas dos, divisiones, yo puedo encontrar también el modelo que se conoce como lineal, que es el que estamos viendo que es una recta, o el modelo polinomial o no lineal, simplemente, ¿no? Que no es una línea en la que describe los datos. Y acá abajo también, ¿no? Entonces, en el caso de acá es un ejemplo, siempre es una recta, una línea que describe los puntos, y acá es una parábola en este caso. En el de acá abajo, cuando hablamos de un modelo lineal, pero que está en más de dos dimensiones, o sea, múltiple, estamos hablando de un plano, que este plano más o menos es el que describe la distribución de estos puntos en el espacio tridimensional. Entonces, este caso específico de acá se llama regresión lineal múltiple, la de acá sería regresión lineal simple. El de acá y por otro lado, el de acá vemos que los datos no siguen una distribución lineal como está acá, sino que, o sea, ya no es un hiperplano o un plano, sino que es una superficie que ha sufrido diversas deformaciones para adecuarse a la distribución de los puntos. Entonces, de acá yo puedo decir que vendría a ser una superficie con curvaturas. Esas curvaturas son los grados polinomiales, los distintos grados polinomiales de la función. Entonces, esta de acá se llama regresión no lineal simple y esta de acá sería la regresión no lineal o regresión polinómica múltiple, ¿ok? Es polinómica porque la distribución que siguen estos puntos es no lineal y es múltiple porque la variable dependiente depende de más de dos variables, de dos o más variables, ¿ok? Entonces esos serían los cuatro tipos de regresión. Ahora, después de haber visto algunos ejemplos, vamos a ver un poco de la parte matemática. No voy a explicar tan a fondo, pero sí es necesario explicar más o menos con cierto nivel de profundidad para que luego se pueda trabajar bien la parte del laboratorio. Entonces, la primera definición es que los datos van a ser dados en la manera que vemos acá. Estos datos perdón, van a ser dados como un conjunto de datos de entrada en la forma de un vector, ¿ok? Ahí vean la diferenciación que hacemos entre una X mayúscula y una Y minúscula. ¿Qué quiere decir esa X mayúscula? Como vamos a ver acá a la derecha, es un conjunto de números, de medidas, observaciones, ¿sí? Entonces, si yo digo el par x1, y1, significa el conjunto de medidas de x, o sea, porque x mayúscula sub i es definido como x, perdón, x mayúscula sub i, perdón, es definido como un vector, ¿cierto? Entonces, esto de acá sería equivalente, por ejemplo, en el caso de acá, el x mayúscula sub 1, y sub 1, ¿qué quiere decir? Que este conjunto x, que luego está definido acá como un conjunto de características, vendría a ser las características de la casa, ¿no? Por ejemplo, sería el tamaño de la casa, área construida, cantidad de baños, cantidad de habitaciones. Esos cuatro son agrupados en este vector x mayúscula y este x mayúscula viene acompañado de y de la variable y, que vendría a ser el costo de la casa, ¿sí? Y que vendría a ser la variable que queremos predecir. Entonces yo tengo estos pares que es un vector y una variable, perdón, es un vector y la variable dependiente. Tengo un conjunto de n de estos puntos, ¿no? Que vendrían a ser justamente los puntos que se están graficando acá que yo quiero predecir. En este caso específico del ejemplo, vendría a ser un caso en el que este vector x solo tiene un número, que vendría a ser, por ejemplo, el tamaño de la casa. Y el valor y, que es el que está acá al costado, vendría a ser el costo hacia arriba. Entonces, estos n pares que tengo representados acá estarían representados como estos n puntos azules que vemos en este gráfico. ¿Ok? Muy bien, entonces el modelo de regresión lineal se expresaría de la siguiente manera. Vendría a ser que la función y, ojo que acá vean que estoy generalizando, la función y, que se define, o en todo caso el valor y, se define como la función de las variables del x1, x2 hasta el xk, ¿no? K recuerden que es el número de vectores, el tamaño del vector de características. Y se le suma un error que después puede despreciarse. Y esto de acá es igual a ¿qué? A un primer coeficiente alfa
más un segundo coeficiente, beta 1, que es el coeficiente que acompaña a la variable 1, más el beta 2 de la variable x2, puntos suspensivos, más el coeficiente k de la variable k. ¿Ok? Entonces, eso de acá, por ejemplo, si es que nos acordamos cuando hicimos un poco de álgebra lineal o álgebra en general, recuerden que esto de acá es la ecuación de una recta, ¿cierto? Una recta se define como y igual a, a más bx, ¿cierto? Donde tengo que este de acá es solo tengo x porque es en una sola dimensión, ya que tengo el coeficiente de esta variable x y tengo un desplazamiento. Entonces, en este caso, ¿no? Este modelo sirve tanto como para regresión simple como para regresión múltiple. Si hablaríamos solamente de regresión múltiple, entonces utilizaríamos, perdón, de regresión simple, usaríamos este primer modelo, esta primera parte, que sería y es igual a alfa más beta 1 x1, que sería solamente la primera variable. Es decir, que y es igual a multiplicarle un coeficiente b al valor de x más un coeficiente que se le suma. Pero si es que lo queremos extender un poco y lo llevamos a regresión múltiple, entonces simplemente le empezamos a aumentar un coeficiente por cada uno de los valores, por cada una de las variables independientes que existan. Si son k variables independientes, cada una tiene su propio coeficiente. Una cosa que es importante que nos demos cuenta acá es que ninguna de estas variables están elevadas a algo, todas son lineales, ¿ok? Entonces esto quiere decir que esta es una curva que está representada en k dimensiones, pero que en esa késima dimensión sigue siendo un hiperplano recto, ¿ok? No tiene curvatura. Esa es la diferencia entre la regresión lineal y la regresión no lineal o polinomial, ¿ok? Entonces acá, bueno, como les dije, y es la variable dependiente, del x1 al xk son las variables independientes o predictoras, y los valores beta 1 hasta el beta k son los coeficientes de las variables predictoras. Y E es un error de medición, que es una distribución normal, que muchas veces se considera despreciable y no se utiliza. Ahora, lo que decimos acá que es importante es que esta función f es lineal en las variables predictoras, es decir, que depende linealmente de ellas. Lo que decía, observemos que no existe acá ninguna variable elevada al cuadrado, al cubo o a ningún coeficiente. ¿Ok? Entonces no es polinomial, sino que es una regresión lineal. Pero la pregunta es, ¿no? Decíamos, ¿cómo sé cuál de estas curvas es? ¿No? Justamente el ejemplo que puse acá hace un momento. De esta curva, ¿por qué es esta recta? ¿Por qué no es una recta que está un poquito más acá o una recta que está más acá? Es decir, tengo una serie infinita de posibilidades. Esas posibilidades son justamente los posibles valores que pueden tomar estos coeficientes. Dependiendo del valor de estos coeficientes, la recta va a estar más abajo o más arriba de lo que ha sido establecida, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo obtengo esos coeficientes. Lo que se hace es utilizar un proceso de minimización, ¿okay? O de optimización en general, que es un proceso matemático. Entonces, ese proceso matemático se realiza a través de lo que se conoce como optimización por mínimos cuadrados. ¿Sí? Esto de acá es una técnica muy conocida en la estadística. Acá la voy a explicar de una manera no tan técnica, sino con palabras que pueda entenderse, para que pueda entenderse más fácilmente. ¿Ok? De modo general, lo que hacemos, ¿no? Como en todo proceso de optimización, es variar cada uno de los parámetros, es decir, encontrar combinaciones o modelos distintos, ¿no? Si tengo tres variables, entonces de repente cada uno de los valores yo los puedo hacer variar entre 0 y 1 en intervalos de 0.1, tendría 10 valores para A, 10 valores para la segunda, no, perdón, 10 valores para beta 1, 10 valores para beta 2 y 10 valores para beta 3. Y la combinación entre estas tres me da una gran cantidad de posibilidades. Cada una de esas combinaciones tienen que ser probadas, ¿no? Ahora, no siempre se hace una búsqueda exhaustiva, sino ahí es donde entran técnicas de optimización distintas que me permiten que ya evite revisar todas las combinaciones posibles. Sí, pero no vamos a hablar de eso ahora porque eso es algo un poco más matemático. Sino simplemente lo que me importa saber es que yo uh, escojo diferentes combinaciones y por cada una de esas combinaciones lo que yo hago es estimar el valor de y, según ese modelo, de y, ¿no? Para cada uno de los pares x sub y sub i. Es decir, si alcanzamos acá el gráfico, yo para cada uno de estos puntos, yo estimo el valor de la recta. Entonces, si es que esta recta es la que está representada acá de color negro, entonces el valor estimado para este punto, ¿cuál será? Justamente es la intersección de ese punto con esa recta,
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El valor estimado, el valor real de este punto es el que está acá, ¿cierto? Este es el de acá, el valor real de este punto, el de acá es el que está acá. Pero el valor estimado de este punto, ¿cuál será? Es el que está acá, donde hay intersección con la recta. El valor estimado para este punto es el que está acá abajo. El valor estimado para este punto es el que está acá abajo, ¿no? En estos dos primeros casos era un valor más bajo del real. En estos casos es un valor más alto. Acá es un valor más bajo. Acá es un valor más alto. Acá un valor más bajo. Acá un valor más alto. Y acá un valor más alto. Y por último acá un valor más bajo. Entonces cada uno de esos puntos son los valores estimados de la variable y según el modelo que estoy trabajando, ¿sí? Según los parámetros. Entonces lo que yo hago es medir la diferencia entre la estimación obtenida por el modelo y el valor real para cada observación, y eso se denomina valor residual. Entonces en ese gráfico, estos valores residuales serían estas líneas punteadas que tengo acá. La diferencia entre el valor real y el valor estimado es esta línea. Vamos a hacerla con otro color. El valor residual sería exactamente esto que está acá, esta distancia. El de acá sería esta, el de acá sería esta, y así por el estilo hasta la última, hasta el último punto. Entonces, esas diferencias, lo que yo quiero hacer es que esas diferencias las sumo y las elevo al cuadrado. Ese es el modelo de mínimos cuadrados. Y luego yo tomo estas medidas, las sumo, las elevo al cuadrado y hago eso para todos los valores posibles de mis coeficientes. Y luego hago la minimización, es decir, obtengo aquel valor que sea, me quedo con el grupo de parámetros de alfa, beta 1 hasta beta k, que me dé el menor valor de esta suma de cuadrados, de mínimos cuadrados, ¿ok? Eso de acá, esa minimización se representa con esta fórmula de acá, que es lo que acabo de representar gráficamente, está escrito acá. Es decir, el valor y sub i es el valor original, ¿cierto? Vendría a ser el valor real, que es la medida real. Y a esto le resto la predicción. Y la predicción es el resultado de aplicar el modelo. Recordemos que el modelo es el modelo que está determinado acá. El modelo es alfa más beta 1 x1 más beta 2 x2 hasta beta k xk. Entonces simplemente es aplicar ese modelo que es lo que está acá, pero eso le resto al valor real y luego esto lo elevo al cuadrado y hago la sumatoria para los n valores distintos que tengo acá, que son los n puntos, y obtengo para esta combinación el valor de mínimos cuadrados. Hago todo eso y obtengo me quedo con el conjunto de puntos que me dé la recta que está mejor ubicada. Entonces el resultado que tengo es que la recta que estoy definiendo es aquella recta que es la mejor ubicada. O sea, es la que es el punto central de todos los puntos. ¿Sí? O sea, es la recta que está centrada exactamente centrada, pero considerando todos los posibles puntos que tengo acá. Entonces no voy a encontrar una recta mejor. Esa es la recta de regresión final. ¿Ok? Y esta suma de los cuadrados también se llama desviación de la regresión, que me dice, ¿no? Si es que mientras más lejos estén estos puntos, quiere decir que mi modelo se equivocó más. Entonces también idealmente debería tener un valor bajo. Ahora, justamente con eso tenemos ciertas medidas que se pueden definir para saber qué tan preciso es el modelo de regresión. Hay diferentes medidas, pero acá les listo solamente las más importantes. El más usado es el error medio o la raíz cuadrada del error medio, que son estos de acá. Si nos damos cuenta, simplemente es restarle el valor y, al valor y restarle el valor y sub i sombrero. Ese sombrero significa exactamente lo que está acá, o sea, es el valor proyectado o el valor calculado por el modelo. Entonces resto la diferencia de los dos, que es lo que medíamos antes, sumo para todos los puntos y esa suma la divido, o sea, le saco el promedio. Ese es el error medio. Vendría a ser, en lugar de que saque al cuadrado como estaba haciendo acá, lo que hago simplemente es estas distancias que tengo, que son las que están ahí, las sumo y las divido entre la cantidad de puntos. Es decir, obtengo la desviación media o el error medio de la regresión. Ese valor es un indicador de cuán buena es mi regresión. Y también tengo otras medidas como la raíz cuadrada del error medio, que solamente aplica la raíz cuadrada, y el porcentaje de error medio absoluto, que también es una medida que utiliza el valor real menos el valor proyectado,
Se divide entre valor real, se suma y se divide entre m y se multiplica por 100. Esto de acá, estas fórmulas no voy a explicarlas porque son utilizadas para otros estudios estadísticos. El que nos puede importar a nosotros sería el error medio o el error residual en la definición de la regresión. ¿Ok? Pero de modo general yo puedo decir que el error medio debería ser cercano a cero. Si no, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el modelo escogido no es apropiado, ¿no? Si es que yo tengo un modelo en el que los datos difieren demasiado de la proyección, entonces me tengo que poner a pensar, ¿no? Que sería, puede ser el caso de acá. ¿Estos datos realmente son lineales o de repente estos datos son no lineales o polinómicos? Entonces, eso también me puede ayudar con esta medida, con la observación y también con esta medida que es una manera más técnica y precisa de saber ese error. Entonces, la pregunta sería, ¿el modelo lineal es el más adecuado para esos datos o deberíamos usar un modelo no lineal o polinómico? ¿Ok? Entonces, Ah, justamente en ese sentido, acá no voy a desarrollar el siguiente modelo porque en realidad regresión es un tema bastante amplio, ¿no? Solamente hemos visto acá el modelo lineal, que es el más sencillo, pero existen modelos de regresión no lineal, regresión polinómica, regresión em, logística y regresión basada en kernels, hay una gran variedad. Entonces, simplemente acá lo que quiero ya para terminar, mostrar cómo sería esta formulación, ¿no? Para darnos cuenta de la complejidad que puede tener, ¿no? Entonces, si después de aplicar la regresión lineal obtenemos un error muy alto, eso significa que nuestros datos no siguen un modelo lineal. Entonces, deberíamos considerar variables independientes de grados superiores a 1. Es decir, ojo, acá no me refiero a considerar más variables, ¿no? Puedo tener igual, en el caso de la casa tenía 4 variables, entonces tengo 4 variables independientes, pero el grado que se le da a esas variables independientes podría irse aumentando. Entonces, eso quiere decir que ustedes saben, mientras un polinomio tiene un grado más alto, es una curva que tiene que es más retorcida, por así decirlo, ¿no? O sea, que tiene más curvaturas. Entonces, se supone que se va a adecuar mejor a los datos. En el caso de acá del ejemplo, esta curva de acá es una parábola, que es grado 2. Esta de acá también es una curva con grado 2, que tengo solo esta curvatura de acá. Si yo tuviera una curva que es así y que viene para acá arriba, quiere decir que tengo grado 3 porque tengo dos curvaturas. Más o menos va por ahí. Entonces, el ejemplo que vemos acá es una superficie con diferentes curvaturas, ¿no? Por acá tengo una curvatura, por acá tengo otra curvatura. Entonces, es un polinomio bastante complejo. Entonces, la ventaja es que tiene mejor capacidad de adaptarse a los datos, pero la desventaja es que es más complejo el proceso de optimización, porque tenemos más variables a optimizar y las curvas de regresión tienen mayor complejidad, es decir, tienen un grado más alto, un grado polinomico más alto. Entonces, si ya optimizar una curva lineal o una línea es complicado, entonces optimizar algo no lineal es mucho más complejo. Solo he puesto esta fórmula para que veamos cómo sería de modo general. Este de acá sería el proceso de mínimos cuadrados. Entonces acá yo tendría que restarle al valor real. Y acá tengo mis coeficientes. Tengo el B0, B1, B2. Pero la diferencia es de que acá yo comienzo con mi variable sin ningún grado. O sea, no está elevado a nada. Y mientras voy llegando más adelante, al final llego a tener un grado P, que sería el grado que yo le quiero dar a mi polinomio. Entonces, esta pequeña variación es la que hace que el modelo sea mucho más complejo, pero determinar el valor correcto de P es también un proceso de optimización. Entonces, tengo que optimizar los valores para los coeficientes y tengo que encontrar el valor de P más adecuado. Que mientras P sea más alto, es una curva más compleja que demora más en ejecutarse. ¿Ok? Entonces, consideremos eso para saber un poco más sobre regresión. Ok, con eso terminamos la parte de regresión. Esto solo es una introducción y justamente la estoy haciendo para que puedan darse cuenta de la diferencia entre regresión, entre lo que es hacer regresión y lo que es hacer clasificación, que es el siguiente tema, que lo haremos con técnicas también supervisadas. Ok, es decir, que conocemos la clase correcta. En este caso, recuerden que lo que estamos haciendo es predecir un valor discreto o un valor continuo. Ok, un valor continuo, mientras que en la clasificación lo que hacemos es encontrar una clase o una categoría. Eso lo veremos más adelante. Ok, con eso terminamos entonces.